Silvia Luébano. Los monasterios de Grecia están en Meteora, señor Mario. Son 6 de visitarse de los 20 que existían. 5 son para hombres y 1 para mujeres. ¿Dónde? Meteora. Bueno, están ahí en Tesalónica, a un lado de las penínsulas triples de Tesalónica. Depende de qué religión practiquen, y dentro de la religión existen varias como tareas diferentes, ¿no? Uh-huh. Hay quienes están en un silencio absoluto, contemplativos, ¿no? Sí, ándale, así les llaman. Y son criticados por otros monjes, porque se trata, dicen, de salir con la gente y hacer algo, porque solamente como contemplativos y en un silencio riguroso no pueden hacer la obra que no hacen la obra que pudieran hacer. Están simplemente estudiando en la Edad Media, traduciendo, escribiendo y traduciendo, y tenían muy poco radio de acción. Ellos se habían puesto solo contemplar a Dios. ¿Y no es las oraciones también por el mundo externo? Claro, es que por eso se dividieron en dos, frailes y monjes. Los monjes se mantenían en reclusión y se dedicaban a la contemplación y al estudio y a la oración. Y en cambio los frailes salían a la sociedad y al mundo a convertir y a perseguir herejes. Creo que el monje más divertido que he conocido yo es Pito Pérez. Pero si él no es monje. Se consiguió un hábito y se salió con una canasta a recabar viandas. Fue todo, desde boticario, auxiliar de boticario, con la señora patrona que tenía reuma y que tenía que darle frieguitas. Pero parece que sí existió el personaje. Sí. Y sí está basado en recuerdos que le narró él mismo al escritor. Rubén Romero, sí existió, claro. Y por ahí hay una foto de él y todo. ¿Existe? Sí. ¿Imagen? Sí. Sí, pues andaba por todos lados. Él era varillero con B grande. Y entonces andaba por las plazas principales con su sombrero como de paraguas y una caja de madera que abría, donde había hilos, agujas, ganchos, de todo tipo de material para la costura. Listones, y en una de esas vendía también medias, y le dice una joven: ¿cuánto valen las medias? Regaladas las llevas si yo te las pongo. Sí, era la picaresca en toda su variedad de aventuras que vivió. De todo tipo, al grado de que al final se enamoró, y yo creo que mutuamente se enamoraron, él y la muerte, que tenía su esqueleto de mujer. ¿Y de qué tipo eran los que aquí en México crearon las estaciones en sus exploraciones, y aquel Quino y aquel otro, claro, hasta que la higuera reverdezca, todos esos? Eran misioneros todos. Eran de la orden de dominicos y franciscanos, ¿no? Y jesuitas. Celaya por eso creció, el Bajío. Desde ahí alguien dijo, desde aquí podemos salir a evangelizar a todos. Y vámonos, crearon su centro de desarrollo y por eso tenían mucho dinero.
Pero hay que agradecerle la mayoría del trabajo de las transcripciones y de los libros que se conservaron son por ellos, porque se sentaban a hacer libros y libros y libros. Yo todavía les recomiendo que busquen al cartujo José Luis Martínez S. Por ahí anda y escribe frecuentemente. Y es un buen monje. ¿Actual? Sí, claro. No he oído hablar de él. Es un Porque hay otro José Luis Martínez que es historiador. Ese ya se murió. Ya se murió. Hace ratito. Él era alto empleado de Ferrocarriles de México, y desde allí en su oficina se ponía a escribir. Era un erudito, era un hombre de bien, lo conocí, era una persona muy, muy entendida en sus asuntos y también en la cuestión de su trabajo. Pero de estos monjes, había uno que caminaba desde México hacia hacer enlace con Quino, no es cierto que lo hacía, pero ellos hicieron la parte religiosa y la parte cultural de México a la Alta California. Pero este monje tenía un tabardillo, que se decía en aquel entonces, una herida en el pie, arriba del pie, e iba arrastrando a veces, que tanto le dolía el pie. Y hay una anécdota en donde se encuentra con unos muleros, con unos arrieros, con recueros que se llamaban entonces, y les dice: ¿no tienen algo que me puedan curar? No, pues tenemos creolina para los animales. Usted no es animal. Para las mulas, pues hagan de cuenta que soy una mula y cúrenme. Y lo curaron y siguió camino hacia la Alta California. Unos tipazos, Fray Margil de Jesús en Querétaro, donde el pensamiento mágico dice que se produjeron esas espinas en cruz por su labor benemérita. Todos ellos hicieron mucho, mucho por la cultura y la religiosidad de México. Pues aquí creo que Sor Juana es la más destacada de entre ese grupo, ¿no? Pero que se aisló precisamente por la dificultad de hacerlo en otra parte, y ahí en su encierro desahogaba todas sus inspiraciones. Nada más que pues ella, más que otra cosa, era una poeta, una erudita, más que una mujer de religión. Sí, exactamente, se refugió en la única parte donde podía hacer su tarea. Los demás eran distintos. Les digo del Sacromonte, que tiene allí un resto de árbol y un letrero hermoso. Bajo esta higuera, Fray Martín de Valencia, a coro con las aves, loaba al Señor. Ya de la higuera no queda más que, ya no reverdecerá ni por Felipe de Jesús. Me refiero al santo, no al otro. Aquí en México el recuerdo más emocionado, bueno, hay varios defensores de los indios, sobre todo, y fundadores de escuelas, y Tata Vasco. Tata Vasco, que hizo tanto en la región de Michoacán, como otro, el obispo que hizo también mucho en Yucatán. Fueron gente que hizo eso, su labor fue benemérita, aunque por su misma religión, no hay que culparlos, como destruyeron vestigios de la cultura de nuestra raíz indígena, muchas. Landa se llamaba el de Veracruz, de Yucatán, quemó desde códices hasta estatuas, y lo mismo hizo Tata Vasco, pero
tenemos que ver eso, pues venían a implantar una religión en contra de lo que ellos llamaban aberraciones del demonio. Entonces tenían que hacer esto y lo hicieron, mucho más el obispo Landa que el Tata Vasco. Pero allí quedó en la huella de todos ellos, que se echaban a trabajar. Sahagún, para fin de escribir su maravilloso libro, primero aprendió la lengua de los indígenas y se hablaba con ellos con mucha facilidad porque los entendía, y es entonces donde, cuando está capacitado para hacer esa crónica de la Nueva España, que todos conocemos, por ejemplo, los consejos que daba el padre al hijo, la madre a la hija, o viceversa. Traducciones. Todo Sahagún. Así que todos ellos fueron muy, muy positivos para el país. Hay una gran variedad de venerados y con estatuas, con remembranzas de su tarea. Zumárraga, que se enojó una vez, hubo un gran pleito con el virrey y se desterró, se alejó hasta Texcoco. Allá se fue a residir bien enojado, y que escribe minuciosamente acerca de su México, el México de aquel entonces, el México con J, y ni una mínima referencia tiene a alguna suerte de milagros que ocurrieron en su tiempo. Es más, Algunos cuyos negaba restos que todavía ocurrieran existen. los milagros. En Puebla, Sí. un cuerpo incorrupto. Ah, bueno, es posterior, pero Mucho. sí. No, es de 1570 y tantos. Por eso es posterior. A estos, A los 30 de 1500. 1500. 21. Las casas, motolínea. Lo que negaba Gante. o fue indiferente a ese milagro fue el de 1531. Zumárraga. No, así Zumárraga es el que no le dio ninguna referencia, no dijo, por esta época un indígena, Juan Diego, etcétera. Eso es lo que recuerdan frecuentemente los que están en contra del reconocimiento de la aparición. Oh, y por ejemplo, el propio arzobispo, sucesor de Zumárraga, negó y dijo que estaban algunos medrando con una imagen que no era verídica. Yo tengo en un libro muy interesante, tengo allí la foto de la Virgen de Guadalupe de Extremadura. No, pues no es tan apantalladora. La Virgen de Guadalupe está en su trono, está con un ángel la sostiene, tiene rayos, pero digamos que es estática junto al dinamismo que proyecta la de México. Digo la imagen, la advocación. El personaje es uno solo, pero tiene miles de advocaciones.